Interamericana está pidiendo a México desaparecer la prisión preventiva, una prisión preventiva que se ha hecho mucho abuso en el país a lo largo de la historia. Hemos visto aquí, pues, vaya, fabricaciones enemigos a la altura del Estado desde la época de los 70, 60, de siempre, antes como antes y ahora como antes. ¿Cuál es la dimensión de esto o frente a qué estamos y hacia dónde vamos con este tema? Camilo Constantino Rivera, él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ayer, una disculpa, estimado, por acá también hay una vorágine informativa, pero el tema no pierde vigencia, de hecho va a estar muy vigente en las siguientes semanas. Frente a qué estamos con este tema, Camilo, ¿debe México aceptar esta recomendación de la Corte? Bienvenido a Proyecto Puente, buenos días. Gracias, Luis Alberto. Un abrazo y saludos a todo tu auditorio. Tenemos conocimiento que el día 5 de septiembre se va a salir posiblemente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al tema de la prisión preventiva, que surgió de una persona que estuvo 17 años y medio preso sin recibir sentencia. Dos personas tuvieron 17 años y medio presos sin recibir sentencia, y de ahí se derivó este conflicto de el abuso de la prisión preventiva para garantizar la continuidad de un proceso judicial, con lo cual se está cayendo en un verdadero exceso. Y como usted bien ha dicho, el México no solo puede, sino que tiene que aceptar obligatoriamente la decisión de la Corte Interamericana, ya que desde 1981 México reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y específicamente también de la Convención Americana. Entonces, lo que decida la Corte Interamericana es totalmente obligatorio para México, y esto inclusive puede obligar al Estado mexicano a que modifique su constitución. Entonces, si es un mandato que México debe aceptar y Es un aplicar. mandato que México debe aceptar. La jurisdicción internacional, México la cedió desde 1981, ya han habido varias sentencias en contra de México, caso Algodonera en contra de México, caso Radilla en contra de México, y el último que no le ha dado cumplimiento a México, pero también va a tener consecuencias fuertes, es el caso Digna Ochoa contra México, que fue en enero de este año la notificación al Estado mexicano. Entonces es algo que el Estado mexicano necesariamente tiene que aceptar. ¿Qué sería eliminar la figura de prisión preventiva? Hace unos momentos el presidente, ahorita le voy a hacer el resumen, ha dicho que esto sería un retroceso para México porque los jueces pues no están preparados o no se ha moralizado el Poder Judicial. No sé si tengas ahí conocimiento de cómo el presidente defiende la prisión preventiva, que es una figura de que te detienen y eres culpable hasta que se demuestre lo contrario en este país. Así es, y es totalmente violatorio de derechos humanos. Aquí el problema no es de que detengan a una persona y que se procese. Aquí el problema es de que han excedido en el abuso de la prisión preventiva. Tenemos casos que solamente basta un señalamiento de una persona para que el imputado quede privado de su libertad 1 o 2 o 3 años. Inclusive estamos esperando esa resolución porque tenemos un caso de una persona que no hizo absolutamente nada, pero le dieron un señalamiento directo, y con eso ahorita ya lleva 6 meses privado de su libertad. Desde luego, si vamos a llevar a cabo el juicio oral, que será dentro de 6 u 8 meses, y seguramente será absuelto, pero en vía de mientras ya lleva 1, 2, 3, 5, 10, 15 años privados de su libertad sin recibir sentencia. Entonces, la Constitución mexicana es muy clara en el sentido de que quienes están facultados para decretar la prisión preventiva tiene que ser un órgano jurisdiccional. Y esto no es una cuestión de moralidad, sino es una cuestión de legalidad. Entonces, se tienen que establecer parámetros objetivos para la aplicación de la prisión preventiva, pero en una intervención que tuvimos en la Cámara de Diputados, cuando se amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa, les dijimos que era urgente una ley nacional de ejecución de medidas cautelares con la cual todavía sería más objetiva la aplicación de una medida cautelar.
Conclusión entonces, ¿frente a qué estaríamos, Camilo, o con esto? El gobierno mexicano, falta toda otra frontera también en diciembre, ¿no? La Corte pospuso el tema para determinarlo el 5 de diciembre, por ejemplo, si va a acatar o no la recomendación de la Corte Interamericana o si va a ser vigente. Es decir, ¿qué me dices de esto, Bueno, Camilo? la Corte Mexicana tiene dos amparos en revisión que están por resolver. De hecho, ya analizamos cada uno de los anteproyectos y van en el sentido de que sí van a acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive la semana pasada salió una resolución de un tribunal unitario de circuito en Tabasco donde decretó inaplicable la prisión preventiva oficiosa. Y el artículo 167, penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, también establece la posibilidad de prescindir de la prisión preventiva oficiosa. Aquí sí es muy importante diferenciar, no es la prisión preventiva en sí, hay dos tipos de prisión preventiva justificada, que es la que se va a quedar siempre vigente, y la prisión preventiva oficiosa, que es la que se debe quitar. En ¿Cuál la es? prisión preventiva justificada, cualquiera de las partes procesales, llámese asesor jurídico o Ministerio Público, pueden justificar la necesidad de prisión con pruebas, entonces la persona quedará privada de su libertad en cualquier delito que merezca pena privativa de libertad. En la prisión preventiva oficiosa solamente es un catálogo. Entonces, por ejemplo, en un caso concreto que sucedió en la carretera de Guaymas Hermosillo, de una muchacha embarazada de 7 meses que la detienen en un punto carretero, y solamente por traer media libra de metanfetamina en un carro que no era de ella, que le habían prestado, en automático esta persona pasó un año privada de su libertad. Y claro, al final salió absuelta, pero estuvo privada de su libertad. Entonces, ahí en esos casos específicos es donde la prisión preventiva justificada se tiene que probar, a diferencia de la prisión preventiva oficiosa, que solamente con la imputación que haga el fiscal es suficiente y bastante para que una persona quede privada de su libertad. Pues son dos diferencias sustanciales y si está justificado todo, pues me queda claro que se mantiene la prisión preventiva entonces, Camilo. La oficiosa es el uso y abuso, el exceso que han hecho los gobiernos. En el sexenio pasado aquí hubo un abuso y exceso de ese uso y esa aplicación. Lo vemos ahorita a nivel federal también contra enemigos, lo hemos visto en otros periodos de la historia. Ahí está documentado cómo en este país eres culpable, cierro como empecé, hasta que se demuestre lo contrario. Y cualquiera puede formarte un expediente por la facilidad de la persecución, el uso político o la política policíaca que hemos vivido. Vamos a estar muy al pendiente, Camilo, entonces, ¿algo más que desees agregar que no te haya preguntado para cerrar? Sí, muchísimas gracias, Alberto. Fíjate que entre el 2019 y 2022 yo fui titular de unidad en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en la Fiscalía General de la República, y al menos en esos 2 años, 9 meses que estuvimos, jamás aplicamos la prisión preventiva oficiosa. Siempre prisión preventiva justificada, y no es pretexto para los fiscales el hecho de que tengan una prisión automática, porque es el camino cómodo para ellos. Ya no Sí, pero investigan. En el caso de la prisión preventiva justificada, teníamos que justificar la necesidad de la medida cautelar para que un juzgador nos las otorgara. sí, Y creo que era mejor, porque así también nos evitamos responsabilidades patrimoniales del Estado por una prisión preventiva injusta. gracias, Camilo. Buenos días. Estamos en contacto.